Bienvenidos una vez más al canal Juntos por Él, el canal de los líderes como tú. En esta oportunidad vamos a tener un seminario para líderes de iglesia. Como ya ha encontrado en el título de este video, ancianos y líderes de iglesia o directores de congregaciones en algunos casos. Yo les estoy hablando de aquí de Perú. En Perú hay una forma de dirigir la iglesia, especialmente en la Unión Peruana del Norte. Pero supongo que no habrá mucho cambio en otros países, si alguien nos ve de otros países, quizá. Es por eso que quiero hacer una aclaración antes de empezar con este seminario de capacitación, no tanto de capacitación, sino de consejos y algunos tips para líderes de iglesia y ancianos de iglesia. Quisiera contarles mi experiencia personal como dirigente de una iglesia, más claro como anciano de iglesia. Cuando yo tenía 20 años, aproximadamente 19, 20 años, allá por los años 2012, Dios me dio la oportunidad de desempeñarme como anciano de iglesia, de la iglesia de Bolívar. En esa oportunidad yo recuerdo que no conocía muchos temas de la Biblia y para mí era realmente un desafío, porque además de ser nuevo en la fe, mejor dicho, recién convertido, 2 años, y de ser bastante joven en ese entonces, de no tener experiencia, de no haber ido a capacitaciones, de alguna forma provocó que yo no hiciera las cosas como deberían hacerse, pero en la medida que era posible queríamos hacer las cosas bien. He sido anciano de iglesia en otros lugares, en otras comunidades, pero la iglesia de Bolívar me marcó la vida en especial porque fue ahí donde empezamos ese ministerio, donde empezamos a dirigir una iglesia. De alguna otra forma, alguien podría decir que quizás lo digo con orgullo, lo digo de repente con ego. A mí realmente eso no me interesa, porque para mí es una responsabilidad, pero también un privilegio servirle a Dios de esa manera. Ahora, hablándote a ti que tú eres líder de iglesia, anciano, dirigente, simplemente decirte que el tema del día de hoy, el seminario que vamos a dar en estos momentos, va a estar dividido por lo menos en 3 o 4 partes, por ahí. La primera parte vamos a hablar de algunos conceptos de liderazgo, y las cualidades del anciano o del dirigente de iglesia. En la segunda parte vamos a hablar más de temas administrativos de la iglesia. En la parte final vamos a hablar de cómo debe ser la relación del dirigente, del anciano, con los miembros de la iglesia. Y como un suplemento vamos a dar algunos tips y algunos consejos que en algún momento he visto que a otros dirigentes les ha funcionado y que también en algún momento yo eché mano de ellos para poder ayudar a la iglesia. Así que, queridos amigos, empecemos. En primer lugar, yo quisiera recomendarte que leas en el manual de iglesia la página 67 y 68. Hay un apartado donde dice cualidades generales de los dirigentes de iglesia. Obviamente esto se tiene en cuenta para iniciar o para nombrar a dirigentes, pero sin embargo tú también debes tenerlo muy en cuenta esto, cualidades generales, de tus cualidades que debes de tener y procurar tener. Pero también te recomendaría que leas la página 70, el apartado que dice el anciano o dirigente, y se ve todas las responsabilidades, se va hasta la página 75. El director de iglesia también incluye en este seminario. Y también te recomendaría que leas Tito, el capítulo 1,
versículos del 5 al 16, Tito, y también muchos otros textos más que leas. Pero esos tips los voy a dejar también para el final, queridos amigos. Entonces, yo en alguna manera soy anciano de iglesia. Fui ungido anciano de iglesia cuando era joven, más joven diré, porque sigo siendo joven ahora. Pero el asunto es que, más allá de que seas buen orador, tengas una posición social alta, quizás eso sea necesario en algún momento. No digo que sea un requisito, pero en algún momento las mismas responsabilidades y las circunstancias, en cierto sentido, van a exigir eso. Pero no es un requisito, no es una obligación. Miren lo que dice el manual de iglesia aquí. El anciano debe ser capaz de dirigir los servicios de la iglesia y ministrar en palabra y en doctrina. Sin embargo, el anciano no debe ser elegido principalmente por su posición social. ¿Qué quiere decir posición social? Que tenga dinero, que tenga propiedades, que tenga una posición social alta o baja. No se debe hacer eso, porque en algunas iglesias he visto que acostumbran a nombrar ancianos de posición alta, profesionales, que sean licenciados. Y bueno, eso cuando se tiene una amplia gama para elegir muchas personas, puedes elegir entre ellas. Pero no es requisito que sea profesional, que tenga dinero, no. Y también dice, ni por su capacidad como orador, porque a veces también que tenga facilidad de palabra, que sepa predicar, que sea evangelista, que sepa dirigir la palabra ante el público, también influye en algunas iglesias. Claro, digo que en algún momento el anciano tendrá que dar un sermón, de repente dirigir alguna ceremonia, pero son cosas que con la experiencia va a ir aprendiendo. En el momento el anciano tiene que dar una donación, tiene que dar el ejemplo en la iglesia, en dar una donación, por ejemplo, para algún proyecto misionero, para algo, pero no es prioridad. El anciano tranquilamente puede hacer una colecta, puede ir a alguien que le dé, pero aquí vemos las dos causas principales. Dice, sino por causa de su vida consagrada y de su capacidad como dirigente. Y en eso nos vamos a centrar, en su vida consagrada y su capacidad como dirigente. Es obvio que un anciano, para ser representante de Dios, para dirigir la iglesia, tiene que tener una vida espiritual plena. Por lo menos hacer 2 cultos diarios, ir a la iglesia siempre, no estar involucrado en quizás en discordias con los demás. Ahí en Tito lo dice, pero también nos habla de su capacidad como dirigente. ¿Qué es capacidad de dirigente? Es una capacidad de liderazgo. Y es por eso que el cargo de dirigente o de anciano está muy ligado al liderazgo. Y mira, hablándote brevemente de liderazgo, en la antigüedad, en la Edad Media o en el Imperio Romano, donde se remonta el estudio de liderazgo, habían algo de 3 clases de líderes, o 2 clases de líderes. El tercero es una combinación de las 2 primeras clases de líderes. La primera clase de líder era el líder de potestas. ¿Qué era el líder de potesta? El líder de potesta era porque el emperador le daba una autoridad sobre cierto cuerpo militar, sobre cierta región o sobre cierto territorio. Ya sea porque le había ofrecido algún favor, ya sea porque era uno de sus familiares, uno de sus amigos muy allegados, y le decía, ¿sabes qué? Ese territorio, anda y sé gobernador. Otras de las veces porque simplemente se ganaban la confianza del emperador. El emperador les otorgaba cierto grado en las filas del ejército. Pero también había el líder autocrita. El líder autocrita era que se ganaba el puesto con esfuerzo y con garra, por así decirlo. Por ejemplo, algún soldado o alguien ganaba batallas, se ganaba, mejor dicho, se ganaba el reconocimiento del pueblo
y obtenía el puesto de líder, de liderar a un cuerpo militar o a un pueblo. De esa manera es como llegaba. El tercer líder era una combinación de los dos. Era que se ganaba la confianza del pueblo y además tenía potestas, mejor dicho, le daban la potestad de liderar a ese grupo de personas. Ahora en la actualidad, ¿cómo tú llegas a ser líder de una iglesia? ¿Eres líder de potestad o eres líder autocrita? ¿Cómo eres tú? Los especialistas en el tema de liderazgo en la actualidad han creado una cuarta forma de liderar a grupos. La cuarta forma es el líder transformacional. ¿Qué es el líder transformacional? Es el líder que de alguna u otra forma no es autocrista ni tiene potestas, o es la combinación de las tres que mencioné anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Es que no es un líder autoritario, no está ahí porque le pusieron y él infunde temor por el respeto que le tienen, sino que él es transformacional, está en medio del grupo y lidera al grupo. Ahora, si vamos a Jesús, ¿cuál era la filosofía de Jesús acerca del liderazgo? Si vosotros queréis ser señores, primero deben ser servidores. ¿Quién es más mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Entonces Jesús dijo que ese es el concepto de liderazgo de Jesús. Entonces tú como anciano y director siempre tienes que acostumbrar a estar ahí. Yo sé que a veces las responsabilidades que tienes no deja quizás tiempo para esas cosas, pero en la medida de ser posible, enséñale a la iglesia a servir. Y no hay mejor forma de enseñar es que sirviendo uno. En algún momento tiene que ser literalmente servirles, porque aquí en el Perú acostumbramos a hacer, por ejemplo, comida, hacemos desayunos, almuerzos, cenas. Y entonces, si hay alguien que tiene que ser más voluntario para servir, tiene que ser el anciano o el director. Entonces, te ganas de esa manera la confianza de la iglesia. Claro que para cada uno hay diáconos, por ejemplo, tú puedes decir. Pero si tú tienes tiempo y no estás haciendo nada, esa es una oportunidad de demostrar que eres humilde, pero también de hacer literalmente eso. Así que es un tema de liderazgo. Pero también el liderazgo va mucho más allá de técnicas o de algunas cosas. También dice la vida consagrada en Dios. Los más grandes líderes espirituales del pasado y del presente que han tenido éxito son aquellos que han tenido una comunión íntima con Dios. Íntima con Dios. Entonces, preocúpate por esa comunión con Dios. Invierte en tu vida espiritual. Invierte. No seas tacaño contigo mismo. Invierte en material. Invierte en capacitación. Yo veo que muchos líderes, especialmente los que ya son de edad, no quieren ir a las capacitaciones. Y yo no entiendo por qué. En alguna forma dicen, yo ya lo sé, repiten lo mismo. Pero lo cierto es que no siempre repiten lo mismo. ¿Quieres ser un líder exitoso? ¿Quieres llegar a ser un anciano exitoso? Tienes que ir a las capacitaciones. No siempre dicen lo mismo. Es por eso que hay muchos líderes que están siendo desplazados por los líderes más jóvenes. ¿Por qué? Porque ahora ha surgido el tema de la tecnología. Y para bien y para mal, ahí está. Entonces tenemos que aprovechar todo eso. Un líder, un anciano realmente que quiere tener éxito, quiere liderar bien a la iglesia, no tiene por qué decir siempre se repite lo mismo. Invierte en cursos, en capacitación, en material, en ti, invierte. Vamos a pasar al tema netamente ya administrativo de la iglesia. ¿Cómo se debe administrar una iglesia? En primer lugar, el anciano tiene que ser muy planificador. Acostumbrarle a la iglesia a planificar. Planificar actividades, planificar los cultos, planificar las reuniones, planificar las visitas a las casas, por ejemplo. Tú tienes que tener un cuaderno de planificación de actividades. Un anciano que no tiene un cuaderno, una agenda
de planificación de actividades está completamente perdido. No sabe en qué dirección va. Ser anciano no solamente es llegar el sábado a hacer anuncios o predicar un sermón cada mes, no, o estar para la dedicación de niños y servir la cena del Señor, no. El anciano tiene que estar vigilante, tiene que ser planificador, tiene que ser planificador. Planifica quiénes van a salir a la plataforma los sábados, planifica quién va a ser el predicador, planifica quién va a ser el que va a limpiar el templo, por ejemplo. Planifica quién va a hacer los arreglos, qué diácono está de turno, qué diaconisa está de turno y todas esas cosas más. Acostúmbrate a planificar todo. No dejes en su puesto. No dejes en su puesto. Si vas a hacer campaña de evangelismo, planifica todo, desde el horario. Planifica desde dónde se van a sentar los niños, dónde se van a sentar los de tercera edad. Planifica absolutamente todo. Planifica todo. Tienes que acostumbrarte a ser planificador y enseñarle a la iglesia a hacer planes, a planificar. En segundo lugar, tienes que ser organizado. Una cosa es que tú planifiques, una cosa es que tú digas vamos a hacer esto, y otra cosa es que seas organizado. Organización. ¿Cómo se acostumbra a ser organizado? Es que cada departamento debe tener su respectivo secretario y su director, para que de esa manera esté todo organizado. He visto en algunas iglesias cuando se hace rendición de cuentas, por ejemplo, de tesorería o de secretaría, no se sabe ni qué es cuál ni por qué se dijo tal cosa. Entonces tienes que acostumbrar a ser organizado tú. Organiza, hace roles, rol de limpieza, rol de predicación, rol de acompañantes a la plataforma. Organízate, organiza grupos pequeños, procura que esté organizado el grupo pequeño. Procura también que esté organizado cada detalle de la iglesia, cada persona. Tu lema debe ser: ninguno se quede solo. Ninguno se quede solo. Con la iglesia, con el grupo pequeño y con todo. Acostúmbrate a ser organizado. Organiza todo. Yo he visto que en algunas iglesias, hasta en los centros de oración, en la cámara de oración, ahí tienen ollas, platos, no sé qué cosas más. Entonces, cada cosa debe estar en su lugar. Acostumbra o pide a la iglesia que haya un mural de anuncios. Acostúmbrate a ser organizado, incluso en el tiempo de los cultos en la iglesia, que todo vaya en organización. Que todo vaya en organización. Por ejemplo, tú puedes tomar una lista. Yo he visto en algunas iglesias, mira, en algunas iglesias, que aparece el anciano, da sus anuncios. Más de rato aparece MIPES y da su anuncio. Aparece el Ministerio de la Mujer, da su anuncio. Escuela Sabática, Ministerio Joven. Y todos desfilaron. Y en ese desfile que hacen los dirigentes para anunciar cada uno sus actividades, se pasan media hora o 40 minutos. Y entonces acortamos el tiempo, ya sea para el culto de adoración que llamamos, o quitamos el tiempo a escuela sabática. Entonces se debe limitar. ¿Y cómo se debe limitar? Con algo que me acostumbré a hacer yo. Agarra tu lista o haz un formulario y pásale a cada dirigente, a cada director de departamento, qué actividades tiene y qué anuncio quiere hacer, qué petición quiere hacer a la iglesia. Y entonces procura que esa lista esté llena. Y si no hay ningún anuncio, déjalo en blanco. Pero cuando tú sales a dar tus anuncios, si es estrictamente necesario que uno de los directores de un departamento tome la palabra, hazlo. Pide que te acompañe al frente y que hable, pero dile que sea lo más breve posible, para que de esa manera no tenga que de repente perder el tiempo en vano, en otras palabras. Y en cuarto lugar, acostúmbrate a ser muy disciplinado. Muy disciplinado. ¿En qué sentido digo muy disciplinado? Es que debes de respetar los horarios. Acostúmbrate a llegar temprano. Y como tú eres el primero en llegar, tienes que ser el último en salir. Yo sé que algunas veces las circunstancias serán otras y tendrás que salir en mitad de culto.
Pero en la mayoría de los casos, acostúmbrate a ser muy disciplinado, a cumplir con tu agenda, a cumplir con lo que te has propuesto. No dejes para mañana, no dejes para después que otro lo haga, no. Acostúmbrate a hacer tu vida. Y en quinto lugar, en el tema administrativo, acostúmbrate a visitar. No des por supuestos. Acostúmbrate a visitar. Visitar es la forma de acostumbrar a tener una relación con los miembros de la iglesia, con las personas a quien estás liderando. Visita sus hogares, cómo viven, qué hacen, qué trabajo tienen, cómo están de salud. Acostúmbrate a visitar. Yo he llegado a muchos lugares donde los miembros de iglesia se quejan, dicen, no, el anciano no nos visita, nadie nos visita aquí. ¿Por qué nadie le visita? Porque, en primer lugar, porque no planificaste. En segundo lugar, planificaste, pero no eres disciplinado, no cumpliste con tus horarios. Y en tercer lugar, quizás porque no tienes el costumbre de visitar. Acostúmbrate a ser visitador. Tienes que visitar. Jesús era visitador. Iba, le invitaban a tal casa, se iba. O él solito, por ejemplo, a Zaqueo, él solito se invitó, le dijo, hoy me quedaré en tu casa, y se fue a su casa. Algunas veces tú tienes también que ser igual que Jesús. Decir, hermano, yo me voy a tu casa hoy día, ir con él a su casa. Acostúmbrate a visitar, porque el líder que no visita, muchas veces cuando predica, no sabe ni siquiera lo que está diciendo, porque no sabe la realidad, no sabes a quién le estás hablando. Estás hablando a personas extrañas que solamente ves su cara cada sábado que vienen a la iglesia. Entonces tienes que acostumbrar a visitar a esos miembros de iglesia. Visita por cualquier motivo que sea. Y yo llamo visita, hay tres tipos de visita. Hay una visita cotidiana que lo visitas, por ejemplo, para prestar alguna cosa, para conversar de temas cotidianos. Y yo llamo otra visita la visita amical, que tú lo visitas porque quieres pasar un momento con él, quieres de repente tener un almuerzo, quieres conversar con él sobre temas de casualidad, de repente visita para mirar un video, para pasar a hacer una actividad juntos con ese miembro de iglesia. De repente decir, oye, ¿por qué no vamos con tu familia a tal lugar? Es hermoso, vamos a pasarla ahí. Y ahí vas comentando. Porque muchas veces en la iglesia, hasta miembros de iglesia les da vergüenza comentar lo que sucede en su casa. Pero cuando vas a su casa y tienes confianza, te van a contar sus problemas, sus necesidades que tiene. Es por eso que acostúmbrate a visitar. Hay otra visita, la visita de edificación espiritual, lo llamo yo. Es cuando visitas en la mañana para hacer un culto, le enseñas cómo hacer un culto para los niños, le enseñas cómo se debe orar, cómo estudiar la lección, cómo estudiar reavivados por su palabra, y le enseñas muchas otras cosas más. Pero esa es la visita de edificación espiritual. Entonces, acostúmbrate a visitar a tus miembros de iglesia. Si hay algo más que quieren para comentarles, dejen un comentario en los comentarios, pídanos, y gustosamente les estaré respondiendo, les estaré diciendo lo que ustedes quieren para decirles. Vamos a pasar finalmente al tema relacional con los miembros de iglesia. En algún sentido, tú, por ser líder de iglesia, eres como un padre para ellos. Eres responsable. En algún sentido eres responsable incluso de su salvación y de lo que sucede en sus familias. Entonces, tú tienes que, lo que yo digo como padre, no estoy hablando del patriarcado o de la paternidad, como dicen algunos, porque he visto en algunas iglesias que el anciano es como un padre de veras, ¿no? Que les dice a qué horas deben llegar, a qué horas deben salir, cuánto van a colaborar y todo, y tienen que hacerse lo que él dice. Entonces no estoy hablando de un padre que ordena, sino de un padre que se preocupa por sus miembros de iglesia, de un director que les ve con ese afecto como si fueran sus hijos a los demás miembros de la iglesia, y les cuida y les protege y se preocupa por ellos. Tu relación con ellos son como tus hermanos también, como dice la Biblia. Pero vamos en específico.
¿Cómo debe ser tu relación con aquel hermano que acostumbra a dar indirectas contigo? Así de simple, comentar, solamente por comentar. ¿Cómo debe ser tu relación con él? ¿Te has preguntado en algún momento eso? Sé cauteloso. Nunca sigas el juego a alguien que quiere decir el dime que te diré. Es muy dañino y muy perjudicial para tu liderazgo. Nunca hagas eso. Si tanto da indirectas y tanto te molesta, aparta con él y habla con él solo y dile, ¿sabes qué? Lo que tú dices, hermano, no sé por qué lo dices, me molesta, o simplemente de repente no te quedó claro, es un malentendido, y conversemos. O si he cometido un error, dime directamente aquí a mí. En la iglesia se ve feo que estés diciendo esas cosas. Y arregle ese tema, solo. Entonces también, ¿cómo debe ser tu relación con las personas del sexo opuesto hacia ti? Y en ese sentido, ¿cómo debe ser tu relación con ellos o con ellas, con las damas? En algún sentido tú tienes que ser equilibrado, ni muy reservado ni muy extrovertido cuando estás con ellas, porque si eres muy reservado, quizás en algún momento las personas del sexo opuesto van a tener temor de decirte lo que les está pasando. No hay esa relación de repente amical que deberían tener contigo. Pero si eres muy extrovertido, si te pasas de allá, si pasas del límite, te vas a ver como un vulgar bufón, así de simple. Entonces, sé equilibrado, no vayas a un extremo ni tampoco al otro extremo. Y siempre hablándole como es, si es señorita, si es señora, hermana, entonces hablarle. Si es tu menor, decirle, tratarle así, de simple. Entonces, ahora, ¿cómo debe ser tu relación con los jóvenes? ¿Cómo debe ser tu relación con los jóvenes? Si eres adulto, ahora yo soy joven, y yo les hablo a ellos como si fueran mis hermanos, como si fueran mis amigos, pero tú también háblales. Si eres adulto, si eres mayor, como si fueran tus hijos. Acostúmbrate, vive con ellos, involúcrate con ellos. Tu relación con los miembros de iglesia debe ser cercana. Y hablando de los jóvenes, dicho sea de paso, los jóvenes son como el tomate, como dijo alguien. Si mucho le presionas, se exprime. Y si mucho les das soltura, se caen de tu mano y se escapan. Es por eso que debemos ser un poco, ni apretar mucho, ni liberar mucho. Y de esa manera va a andar bien en la iglesia. Ahora, ¿cómo debe ser tu relación cuando hay problemas en la iglesia? Una cosa que he aprendido es, cuando hay problemas en la iglesia, es que los problemas no se solucionan solos. Uno debe hacer oración y uno debe ser muy cauteloso y ser sabio, inteligente. En la última parte de este seminario voy a dar algunos consejos cómo solucionar algunos problemas. Algunas veces, algunas personas tienes que agarrarles en frío, ir y confrontarles, decirles por qué haces esto, por qué haces aquello. Pero a otras personas no. Tienes que llevarlo en algún lugar, invitarlo a algún lugar, decirle y hablarle de buenas maneras. No llames en primera instancia, no llames al pastor. En algún momento he escuchado a personas que se quejan decir que cualquier problema que surge lo llamas al pastor. No acostumbres a depender del pastor. No digo que le faltes el respeto, lo pases por alto, no. Pero no para todas las veces va a estar el pastor. Tienes que acostumbrar a solucionar problemas tú también. Como líder que eres, como anciano que eres, tienes que acostumbrarte a solucionar problemas tú. Y por eso digo, quieras o no quieras, tienes que acostumbrar a lidiar con problemas. La edad que tengas, puedes tener 20 años y estar queriendo solucionar un problema de una pareja que se quiere separar a los 40. O que el esposo le es infiel a la esposa, o que la esposa le es infiel. O tienes que ayudar a una familia, a una pareja que tiene un hijo de 20 años, al igual que tú, de la misma edad, y que tienes que ayudarlo.
Te preguntan, hermano, tú que eres anciano, tú que eres líder, ¿porque a quién van a ir más? Van a ti porque tú eres anciano, tú eres líder de la iglesia. Entonces tú tienes que prepararte también para eso. Entonces tienes que procurar buscar la forma de prepararte, cómo solucionar problemas, necesidades. A veces temas de divorcio, temas de separación, noviazgo, ¿cómo poder hacer eso? Lo recomendable sería que no haya líderes jóvenes, pero en algunos casos hay. Yo, por ejemplo, te dije al principio del seminario que a los 20 años, 19, 20 años, fui anciano de iglesia. Y no lo digo como un tema de orgullo. Yo no sé cómo fue ese año, solo sé que fue una experiencia maravillosa para mí. Pero en algún momento las circunstancias exigen y se da. Y quizás estoy hablando a un líder joven igual que yo. Y te felicito, pero también te digo que tienes que agarrarte de la mano de Dios. En algún momento cuando sucede eso, tienes que acostumbrarte a ser igual que Salomón, ir a pedir sabiduría a Dios. Solamente pidiendo sabiduría a Dios puedes tener éxito. Pasando a la parte final, ya al complemento de este seminario, te voy a recomendar algunas lecturas, algunos libros para que leas. Consíguete el libro. En primer lugar tienes que tener tu manual de iglesia. Sí o sí tener tu manual de iglesia. Estudia algún poco de profecía también para tener una base, o si quieres estudia profecía de manera amplia, de acuerdo a tus posibilidades. Invierte en profecía. De esa manera tendrás una sólida base doctrinal, capaz que no te puedan mover tan fácilmente, porque eres un líder de una iglesia. En algún momento te van a llamar a responder preguntas que a los miembros no le van a hacer, te van a hacer a ti como líder. Pero también en la parte de la familia, en el área de la familia, si bien es cierto, hay un director de familia en una iglesia, pero en algunas iglesias, en su mayoría, en las iglesias pequeñas, no hay ese departamento de familia. Y aunque hay escuela sabática, ministerio joven y todos los departamentos de demás, en algún momento los problemas van a llegar a ti para que tú los soluciones. Es por eso que te voy a recomendar que leas estos libros. Consejos sobre adulterio y divorcio. Es un libro de Ellen White. Cómprate ese libro y léelo. También hay un libro que recuerdo que yo lo compré también en ese tiempo cuando era anciano de iglesia, la primera vez. Carta a jóvenes enamorados, también de Elena de White, que da muy buenos consejos, cómo aconsejar y cómo ella aconsejaba a los jóvenes que estaban enamorados. Y también cómprate el libro La conducción del niño. Es muy importante, porque en algún momento, a la edad que tengas, puedes tener 20 años y van a venir una familia y te dicen, ¿por qué mi hijito, mi niño es así? O vas a encontrar un padre que le está dando duro a su hijo y que la trata mal. Entonces tienes que comprarte ese libro. Ya en el tema de la predicación, podrías adquirir el libro La locura de la cruz, La locura de la predicación, de Alejandro Bullón, y otros temas más de bosquejos de predicación, de estudio, para que estudies tú. En el caso de profecías, hay muchos libros de profecía ahora. Hay muchos y muchos libros. Pero creo que tendrías que leer los libros, la mayoría de libros. Yo he estudiado, por ejemplo, los libros del tercer milenio, Eventos de los últimos días. He estudiado Conflicto de los siglos, que habla de profecías también. He estudiado muchos otros libros más. Pero también tienes que estudiar en cierta manera libros, aunque te parezca raro, libros de psicología. También, porque tratas con personas. En algún momento tú tienes que hacer de maestro, de psicólogo, de médico y todo. No digo que tú te vas a ir a recomendar medicina. No digo que tú te vas a ir a dar una charla psicológica, no. Pero en algún momento tienes que dar consejos. Tienes que tratar como si fueras esa persona. Tienes que visitar a un enfermo, por ejemplo, y ayudar a lavar la herida, ayudar de repente a preparar la medicina, todo eso porque eres un líder.
En algún momento va a suceder eso. Pero también te recomendaría que puedas tener muchos libros en tu casa, lo que sea necesario. Eventos de los últimos días, por ejemplo, también Hechos de los Apóstoles, el libro de Elena de White que comenta el libro de Hechos de los Apóstoles, es muy reconfortante. Cómo esos líderes lideraban a la iglesia en ese entonces, cómo se hizo el evangelismo. Entonces, si hay algún más comentario, de repente en los comentarios yo les dejo algunos libros, o en la descripción del video el nombre de algunos libros que te van a servir como líder. Por ejemplo, Mark Sway es un famoso escritor sobre liderazgo y es cristiano también. Entonces tendrías que también adquirir esos libros de él para que puedas ser un líder exitoso. Pero no te olvides, nunca nos olvidemos que jamás vamos a ser buenos líderes si no estamos de la mano de Dios. Tú puedes pasar por alto todo lo que te he dicho, todos los consejos, y ser consagrado a Dios. Y Dios te dará la forma de ser líder. Todo lo que te he dicho tiene su lugar. Pero tú puedes hacer absolutamente todo eso y no estar haciendo la obra de Dios, y te puede ir pésimo en tu liderazgo. Como consejo final personal, decirte que en este mundo perfección no hay. Tú puedes hacer todo y estar en comunión con Dios, y aún así va a haber una oveja que se descarríe. Jesús, el más grande, el líder del mundo, se le descarrió una oveja, que fue Judas. Así que no todos los errores de la iglesia son tus errores, pero acostúmbrate a ser un líder que dependa de las manos de Dios. Yo quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes, dirigentes, ancianos. Y si estás ahí en este momento, viendo este video, viendo este seminario que estamos haciendo, puedes tú también arrodillarte y orar conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en el momento nos diste una responsabilidad que quizás no es por un año, es siempre. Y aunque en algún momento no estemos en actividad, tendremos que descansar, o simplemente nos revelarán del cargo y tendremos otro departamento para suplir las necesidades de la iglesia, pero siempre seremos directores y ancianos, Señor. Y Padre querido, tu palabra nos enseña, cuando vemos la vida de los grandes líderes en la antigüedad, vemos que la nota tónica en su vida fue la comunión contigo, estar siempre en comunión cada día, Señor. Y permite que esto suceda con tus hijos que han estado viendo este seminario, que han estado escuchando, y que de seguro en el momento querrán poner en práctica, y lo harán, Señor. Por eso te pido, Señor, que puedas bendecir a ellos. Bendice su familia, Señor, su hogar, Padre. Si son jóvenes, Señor, instrúyeles en el camino de la vida. Quizás como una vez, Señor, tú me tomaste la mano a mí, en ese tiempo era insignificante, y quizás lo sigo siendo, pero tú me has guiado, me has encaminado por este camino, y estamos aquí, Señor. Y Padre querido, así también encamina a ese joven, a esa señorita que es dirigente de alguna iglesia. Padre querido, permite que todo se haga realidad en su vida, que este año sea su mejor año de liderazgo. Padre querido, te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, líderes de iglesia, este es un seminario bien amplio, pero ya llegamos a la parte final. En Facebook hay un grupo que se llama Juntos por Él también, y pueden comentarlo. Si quieren enviarnos alguna imagen, algún comentario, si quieren para compartirles algún material, pueden ir a nuestra página Segundo Avelino Ruiz o Ministerio Ruiz en Facebook, y también pueden seguirnos en Instagram si así lo desean, en Twitter, o comentarnos simplemente por Messenger en nuestro perfil Segundo Avelino Ruiz Ramos. Yo soy un misionero laico o un
un laico, simplemente un miembro de iglesia, que tiene el afán de compartir estos seminarios para de alguna manera poder ayudarles un poquito. Ha llegado el momento de despedirnos, sin antes decirles que los seminarios van a seguir. Vamos a hacer algunos seminarios más para otros líderes, de acuerdo a cómo nos dé el tiempo en estos días y también de acuerdo a cómo ustedes nos pidan en los comentarios. Sería bueno que le den un like para que YouTube recomiende este video a otros y también compartan con su colega anciano de iglesia o director de congregación, y de esa manera podamos agrandar más la comunidad. Muchas gracias, queridos hermanos y líderes, por estar presentes.